Hoy vamos a hablar de un tema algo serio, ¿verdad? Y al decir algo serio es algo importante para usted y para mí. ¿Por qué como cristianos o por qué como seres humanos debemos de creer? Dice Juan capítulo 20, versículo 31, Evangelio según Juan, capítulo 20, verso 31, unas palabras muy importantes de ahí del apóstol Juan. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dice el apóstol, hizo que el Señor Jesús muchas otras señales más, que no están escritas en este libro. Dice, pero estas que están escritas se han puesto para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, y para que nosotros, creyendo en esto, podamos tener vida en su nombre, o podamos gozar de esa vida eterna. Muchos creen que el apóstol Juan escribió esta carta en el año 90 después de Cristo, y esto hubiera sido hace mucho tiempo después de que la mayoría de los apóstoles y muchos de los discípulos habrían muerto. El Evangelio de Juan, según Juan, fue escrito para que nosotros creyésemos en Jesús como el Hijo de Dios, para que nosotros creyésemos en Jesús como el Mesías, el Cristo. Y Juan se basa principalmente en lo que él vio. Cuando él estuvo con el Señor Jesucristo, él escribe lo que él vio del Señor Jesucristo, los milagros que el Señor hizo, además de su presencia en lo que fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y él concluye con estos versículos para que los que leamos podamos creer en Jesús. Y algo bien importante que debemos de considerar antes de ver el testimonio de Juan es la pregunta que está ahí: ¿por qué creer? ¿Por qué debemos nosotros de creer? ¿Por qué creer? Bueno, para contestarnos esa pregunta, pues tenemos que ver algunas cosas. Y si yo me pregunto, bueno, dice, ¿por qué creer? Bueno, la primera sería porque quiero creer. Porque yo quiero creer en Jesús como el Hijo de Dios. Porque yo quiero creer en Jesús como el Cristo. Porque es algo que yo quiero hacer, creer en Él. Y si yo decido no creer, hay algunas cosas que yo tendría que aceptar. Si yo decido no creer, yo tendría que aceptar algunas cosas. Por ejemplo, yo tendría que aceptar que no hay Dios. ¿Por qué? Porque si yo no quiero creer en Dios, yo no quiero creer en Jesucristo, yo tengo que aceptar que no hay Dios. Porque entonces, ¿en qué no quiero creer? Si no existe Dios, pues no quiero creer en nada, porque no hay nada en qué creer. Yo tendría que aceptar que no existe el bien o el mal. ¿Por qué? Porque Dios representa todo lo bueno. Y si yo no quiero creer, yo tengo que aceptar que no existe el bien y el mal, que todo es una casualidad de la vida, que los amigos y la familia no son importantes. Si yo decido no creer en Dios, si yo decido no creer, yo tengo que aceptar que la vida no tiene sentido, o no tiene forma de vivirla, o no tiene ningún significado. Si yo tomo la decisión de no creer, yo tengo que aceptar que la vida no vale la pena vivirla, que la vida no tiene sentido, que la vida, pues, estaríamos como unos seres sin sentido en este mundo.
y aceptar que la muerte solamente es el final. Que al morir nosotros no debería quedar ningún recuerdo, no debería quedar nada que nos atribuya a nosotros. ¿Por qué? Porque ahí se acabaría toda nuestra existencia. Si yo tomo la decisión de no creer. Pero si yo quiero creer, si yo tomo la decisión de creer, ¿por qué creer? Porque yo quiero creer. Entonces, yo quiero creer, ¿por qué? Porque yo soy optimista. Yo pienso positivamente, yo pienso que hay algo más allá. Yo pienso que hay un ser superior en el cual yo tengo que alabar y yo tengo que honrar. Yo creo que Dios existe. Yo quiero creer, ¿por qué? Porque yo quiero creer que Dios existe. Porque yo quiero creer que el bien y el mal existen. Y que Dios representa todo lo bueno. Yo quiero creer que mis amigos y mi familia son importantes. Por eso yo quiero creer. Porque yo soy optimista. Yo quiero creer, ¿por qué? Porque yo quiero creer que la vida es digna de ser vivida. Que si Dios nos ha dado este tiempo sobre la tierra, hay algo digno que yo puedo hacer con ella. Y algo positivo. Que la vida tiene un sentido, que si yo existo, es porque Dios tiene algo para mí. Dios tiene un propósito y yo quiero creer por esto. Yo no quiero creer que la muerte sea solamente el final. Por eso yo quiero creer. Yo tomo la decisión de creer. Y estas son razones, hermanos, no para creer, sino para tener ese deseo de creer. Querer creer es muy diferente a creer solamente. Si usted tiene el deseo de creer, pues su actitud hacia las palabras de nuestro Dios, su actitud hacia las pruebas fundamentales de que Dios existe y que Jesucristo es el Hijo de Dios, usted va a ser más fácil que acepte esa verdad. Si usted tiene el deseo o quiere creer. Si quiere creer, si no quiere creer va a ser más difícil. ¿Por qué creer entonces? ¿Por qué creer? Bueno, hay muy buenas razones para creer. Hay muy buenas razones para que usted pueda creer. La primera de ellos es la existencia de Dios. Esa es una muy buena razón para creer. Dios existe. Y si usted quiere una prueba, solamente tiene que salir y mirar hacia afuera y ver todas las maravillas que hay en el mundo. Y entender que todas y cada una de esas cosas no fueron obra de la casualidad. Hubo un ser superior sobre todas esas cosas, ordenando y organizando cada cosa que sucede en el mundo. Y si eso no le basta, mírese en el espejo, contémplese. Y piense usted si puede ser usted una obra de la casualidad. O si usted viene del chango. No, somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y aunque compartamos algunos aspectos y algunos nos parezcamos un poquito, ¿verdad?, a los changos, no venimos de ahí. No venimos de los monos. Nosotros fuimos hechos por Dios mismo. Y usted mire cómo funcionan todas sus venas, su corazón, su cerebro y cada cosa que nosotros tenemos dentro de nosotros. Eso no es obra de la evolución. Eso no es obra, eso es obra de un ser superior. Un diseño inteligente requiere de un diseñador inteligente. Debe haber alguien allí que sepa lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Y que Él pueda decidir esto es bueno y esto es malo. Y ese es Dios. Dios es el que sabe todas las cosas. Y usted quiere creer, ¿por qué? Porque esa es una muy buena razón para creer solamente en la existencia de Dios. ¿Quiere otra razón más? La Biblia como la palabra de nuestro Dios. Todas las demás religiones tienen
contradicciones. Muchas religiones tienen contradicciones. Oye, ¿y por qué es? No, pues es que y de repente hay una contradicción. Porque no tienen la Escritura como una base de su religión. ¿Qué más? Todas las profecías que se hablaron acerca de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a la destrucción de Jerusalén, en cuanto a todas las profecías que se han hablado en la Biblia, están cumplidas. Solamente falta una. Y estamos hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todas esas profecías están cumplidas. ¿Quiere más pruebas en cuanto a la Biblia como la palabra de Dios? Los hechos científicos que se encuentran en las Escrituras. El conocimiento médico que hay en cuanto a Génesis a Deuteronomio. Todo ese conocimiento médico que hay ahí. El sistema del agua, el conocimiento hidrológico, donde se habla ahí de que el agua va a los ríos, se condensa, sube, se forman las nubes y vuelve a llover. Algo que le tardó tiempo al conocimiento científico encontrar eso. La Biblia ya estaba hablando de eso. El conocimiento histórico. Esa es una muy buena razón para creer. Jesús como el Hijo de Dios, otra muy buena razón para creer. Me había adelantado, pero algo más que tiene la palabra de nuestro Dios es una norma moral establecida en las Escrituras. ¿Qué dice Mateo capítulo 7, verso 12? Evangelio según Mateo capítulo 7, versículo 12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. La regla de oro. La palabra de Dios nos habla de las cosas que nosotros queremos que los hombres hagan con nosotros. Dice, hazlo tú con ellos primero. Es una regla moral. En cuanto a las reglas sexuales, normas sexuales, la palabra de nuestro Dios tiene muchas cosas que decirnos en cuanto a cómo vivir nuestra vida sexual, lo que es bueno y lo que está bien delante de nuestro Dios. Romanos capítulo 13, verso 1 nos habla en cuanto a la sujeción al gobierno. La palabra de nuestro Dios hablándonos cómo estar delante del gobierno. Dice capítulo 13, verso 1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que las hay, dice, por Dios han sido establecidas. La palabra de nuestro Dios diciéndonos cómo debemos nosotros de vivir nuestra vida aún con las autoridades. Primera carta a Timoteo capítulo 7. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. La Biblia dándonos normas en cuanto al amor a la familia y a los demás, diciéndonos que si nosotros no proveemos para nuestra casa, somos peores que un incrédulo. Eso es lo que hace la palabra de nuestro Dios. Y es una muy buena razón para nosotros creer, porque la palabra de nuestro Dios nos ayuda a vivir nuestra vida. Otra buena razón para creer es en Jesús como el Hijo de Dios. Dice Juan capítulo 19, verso 35. Evangelio según Juan, capítulo 19, versículo 35. Dice, el que lo vio y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan?
Dice, nosotros lo vimos y damos testimonio. Y nuestro testimonio es verdadero. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 16. Segunda de Pedro 1:16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Los mismos apóstoles están diciendo que ellos, lo que están diciendo es lo que ellos vieron. No es algo que ellos inventaron o que alguien más inventó, es algo que ellos lo vieron. Y no solamente lo vieron, sino que ellos estuvieron dispuestos a sufrir, a morir, a padecer por todo eso que ellos habían visto y por lo que ellos estaban enseñando y lo que ellos estaban predicando. Fíjense, Hechos capítulo 7, verso 59. Hechos capítulo 7, versículo 59. Dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y como lo habíamos dicho antes, este dormir es una metáfora o es algo que da a entender que Esteban fue muerto a pedradas. Y él estuvo dispuesto a morir por estas cosas que él está hablando y él está diciendo. Vale la pena creer. Si gente estuvo dispuesta a morir por estas mismas palabras. Santiago fue condenado a muerte. El apóstol Pablo sufrió muchas cosas. Fue dado por muerto. Fue sacado fuera de la ciudad por predicar este evangelio. ¿Qué tiene de especial este evangelio? Bueno, tiene tanto de especial que vale la pena morir por él. Vale la pena entregar nuestra vida por él. Dice Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, verso 19. Hablando el apóstol Pablo, dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén, por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El apóstol Pablo le está diciendo ahora a este rey Agripa que él recibió una visión de parte de Dios y que él no fue rebelde a esa visión. Dice el capítulo 8, verso 3. Hechos capítulo 8, versículo 3. Dice, y Saulo, este mismo que recibió la visión, lo que hacía antes, dice, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. Vale la pena creer, hermanos, porque este hombre, Saulo de Tarso, uno de los principales perseguidores de la iglesia, uno de los principales que se encargaba de destruir a toda la obra del Señor Jesucristo, se convirtió al Señor Jesucristo. Él creyó en Jesús como el Hijo de Dios. Y como lo dice ahí en el 26, dice, yo no fui rebelde a la visión, obedecí el Evangelio. ¿Ustedes creen que vale la pena creer? Hay muy buenas razones por las cuales nosotros debemos de creer en Jesús como el Hijo de Dios. Hay muy buenas razones por las cuales nosotros debemos de creer. Y si estas son buenas, vamos a hablar de aquellas que no son tan buenas.
aquellas posibles consecuencias por no creer. Las posibles consecuencias por no creer no son algo suavecitas, son algo duras también. Vamos primero a las morales. Dejar de creer las grandes normas morales de la Biblia trae consecuencias muy fuertes a mi vida. Perdón. Por ejemplo, si yo no tengo una norma moral en cuanto a mi vida sexual, pues yo no voy a tener una conducta normal. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, pues tarde que temprano voy a obtener alguna enfermedad del tipo sexual. Y a lo mejor no una enfermedad física, pero sí una enfermedad mental, a tal grado el degrado sexual que va a llegar un momento que aún la mente va a estar enferma. No solamente el cuerpo, sino también la mente. Y si yo no tengo una vida normal, ¿verdad?, en cuanto a mi sexualidad, pues es muy probable que si estoy casado, muy pronto voy a tener un divorcio. Y no solamente el divorcio, sino que a los hijos se van a maltratar. Voy a maltratar a mis hijos. ¿Por qué? Porque yo no sé qué es eso de amar a los hijos, de cuidarlos, de ver por ellos. No hay nadie que me lo diga. No voy a estar en bien con las autoridades. Voy a hacer lo que a mí me plazca, lo que yo quiera hacer. Entonces, estar lejos de esas normas morales de la Biblia me va a traer encarcelamiento, me va a traer problemas con la gente, me va a traer quizás una muerte temprana. ¿Por qué? Porque si yo decido no creer, las consecuencias son algo duras. Son duras para llevar en nuestra vida. Y si hablamos de aquellas que son espirituales, dejar de creer las grandes verdades espirituales de la Biblia me va a llevar a tener y pensar que no hay razón para vivir la vida. ¿Cuánta gente no se ha quitado la vida porque no tienen propósito sobre esta tierra? Porque ellos creen y ellos piensan que su vida no tiene sentido. ¿Por qué? Porque siempre al ser humano hay algo que le falta, hay algo que necesita, y eso es Dios en nuestras vidas. Y si usted toma la decisión de no creer, esa es una de las posibles consecuencias, y son consecuencias duras en su vida. Pero sobre todo si nosotros fallamos en no creer, pasaremos una eternidad entre la lumbre, pasaremos una eternidad siendo quemados, ahí donde dice la palabra de nuestro Dios, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dice segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Las consecuencias son terribles. ¿Por qué? Porque pasaremos toda una eternidad en el infierno. Mateo capítulo 25, verso 41, dice de la siguiente manera, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Si nosotros fallamos, pasaremos una eternidad en el infierno. Las consecuencias son terribles por no creer. Las consecuencias son fatales por no creer. Y es algo que debe estar siempre en nuestra mente. Si nosotros tomamos la decisión de no creer, pero ¿por qué creer? No todo es malo. Si usted decide creer y quiere creer y ve que las razones son buenas, bueno, usted verá que las recompensas por creer son grandes también. Si usted decide creer, las recompensas son grandes. Y vamos a lo que se refiere a la vida moral. Uno vive la vida lo mejor posible que pueda vivirla en la tierra. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia o la libertad de la enfermedad. Uno como cristiano, teniendo normas cristianas dentro de nuestra vida, la palabra de nuestro Dios rigiendo nuestra vida moral, pues no vamos a andar en un libertinaje sexual. Y por lo mismo no vamos a tener cuidado o pendiente de un día estar contagiados de alguna enfermedad sexual a causa de nuestra mala conducta. No hay riesgo.
Aunque uno se puede contagiar por algunas otras causas de esas enfermedades, pero por tipo sexual, nosotros no tendríamos problemas en cuanto a tener temor o tener miedo si en algún momento estamos contagiados. ¿Por qué? Porque no estamos en esa libertad sexual, en ese libertinaje sexual. Tener buenas relaciones con la familia, con los amigos. Aplicar la regla de oro en nuestras vidas. Así como queremos ser tratados, tratar a los demás. Si tenemos la Biblia, porque creemos, como nuestra norma moral en cuanto a nuestra vida, nosotros vamos a tener buenas relaciones con la familia. Vamos a ver por ellos, vamos a quererlos, vamos a cuidarlos. Porque son importantes para nosotros. Estar en buenos términos con el gobierno, no andarnos escondiendo, no andar viendo, ay, es que ¿qué me va a pasar ahora? ¿Qué voy a hacer? No tener ese pendiente, no tener ese cuidado. Tener una vida larga y pacífica. Tener una vida pacífica. Estar en paz con toda la gente, estar en paz con todo el mundo. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas bien. Y en lo que se refiere a lo espiritual, pensar, como dice ahí el Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Sentir que hay una razón para vivir. Que no todo en la vida es dormir, comer, levantarse, trabajar. Y ahí está, ¿verdad? Y ahí estamos. Y trabajamos para vivir. Y luego vivimos para trabajar. Descansamos para podernos volver a levantar al día siguiente y seguir trabajando. Y hacer esto todos los días. Llega un momento en que eso es fastidioso. Pero cuando usted tiene al Señor, cuando usted tiene en mente nuestro Señor Jesucristo, cuando usted quiere agradarle a Él, no todo es trabajo. ¿Por qué? Porque usted tiene un propósito en su vida. Usted tiene una razón para vivir. Su vida tiene un sentido. Dice en primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. El sentido que su vida tiene es darle honra y gloria a nuestro Dios. Cuidar eso. Proteger eso que tenemos de parte de Dios. Y si usted lo hace así, las recompensas son buenas en el cielo, o son fieles a los fieles en el cielo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8 dice, por lo demás, dice el apóstol Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Quiere una corona de justicia. Quiere gozar del cielo. Usted ha escuchado muchas predicaciones acerca del cielo. Bueno, si un día usted quiere estar en el cielo, tiene que creer. Tiene que creer en Jesús como el Hijo de Dios. Tiene que creer en la palabra de Dios. Tiene que creer que Dios existe. Son muy buenas razones para creer. Y si no usa esas razones, que a mí se me hacen suficientes, pues tiene que pensar en las consecuencias por no creer. Y si no se le hace suficiente, están las recompensas por creer. ¿Por qué creer? Porque quiero creer. Porque yo quiero creer. Porque hay buenas razones para creer. ¿Por qué creer? Bueno, las consecuencias por no creer son muy duras. ¿Por qué creer? Bueno, porque las recompensas son grandes por creer.
Y como le dijo el apóstol Pablo, dice, ¿por qué te detienes? ¿Qué es lo que te detiene para no creer? ¿Qué es aquello que está estorbando en tu vida para no obedecer el Evangelio? ¿La familia? Ya vimos que el no creer da a entender realmente que la familia no nos importa. Tu vida, tus amigos, tu vida. Ya vimos que el no creer hace que tu vida sea miserable, una vida sin propósito. ¿Por qué no creer? Si las consecuencias son terribles y los beneficios son enormes. Vamos a cantar un himno que nuestro hermano tenga preparado. Y después del himno, o antes del himno, o en este momento, en cualquier momento que desees, si quieres creer y ser bautizado para el perdón de tus pecados, puedes hacerlo y puedes indicarlo de cualquier forma. Y si no lo haces en este momento, en cualquier momento estaremos dispuestos para ayudarte en tu bautismo, para que comiences a vivir una buena vida delante de nuestro Dios. Gracias por su atención, hermanos. Vamos a cantar el himno que nuestro hermano tenga preparado.